Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, tenemos el placer de recibir nuevamente al doctor en Derecho, al abogado constitucionalista Raúl Andrade Osorio, quien ya ha estado con nosotros. El tema ustedes seguramente lo imaginan, el de la reforma judicial. Querido Raúl, gracias. No, gracias a ti y a tu auditorio por abrir las puertas de tu espacio para escucharnos. Gracias, Raúl. El Instituto Nacional Electoral, el INE, se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra algunas suspensiones concedidas por jueces para la aplicación de la reforma judicial. Esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial. Esto para las personas de a pie, ¿esto qué significa, Raúl? ¿En qué estamos? Bien, sí, como bien lo precisas, eh, haciendo una remembranza para que me pueda explicar, como saben, Fundación Iris y otras personas han obtenido suspensiones en amparo, entre otras cosas, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral no siga con el procedimiento de elección de jueces y magistrados que por transitorio de la reforma está obligado a desarrollar. El INE, digamos, para poder, llamémosle así, eludir, que significa incumplir, pero legalmente, las suspensiones, presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior, con la finalidad de que sea esa instancia quien valore y decida si esas suspensiones tienen validez. El argumento que da el INE esencialmente es que no, como es una cuestión electoral, los jueces de distrito no tenían facultades para determinar, suspender el proceso electoral. Lo que nosotros hicimos fue apersonarnos con el carácter de terceros interesados en ese juicio electoral, y lo que estamos diciendo es que no estamos impugnando del INE su actuación por vicios propios. Esto es, no estamos diciendo que hizo mal su primera sesión para iniciar el proceso electoral o que los pasos que está dando sean inconstitucionales. Simplemente es como en vía de consecuencia por la reforma. Con eso, digamos, los jueces federales sí tienen facultades para ordenar la suspensión del proceso electoral, porque es una cosa accesoria. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Es como, por ejemplo, en materia penal. Cuando a alguien, lamentablemente, se le sanciona en materia penal, una de las penas que debe compurgar es la suspensión o pérdida temporal de sus derechos político-electorales. Bueno, eh, cuando eso ocurre y la persona no está conforme, pues se va al amparo directo, cuando ya es una sentencia de segunda instancia. En el amparo directo, la autoridad responsable ordena que no se gire el oficio respectivo precisamente al Instituto Nacional Electoral y no tenga suspendidos sus derechos políticos electorales esa persona. Y no por eso quiere decir que tenga que ir esa persona que fue eh, sancionada al INE a litigar esa cuestión de la pérdida de derecho político electoral. En realidad, ¿dónde se litiga? En amparo. Y si él demostrare que no cometió el hecho criminoso, entonces se va a quitar la pena y también la pena de suspensión de derecho político electoral. Aquí estamos en una cuestión parecida. ¿Qué es lo que estamos impugnando nosotros? La reforma.
que es una reforma orgánica de organización del Estado mexicano. Lo único que hicimos con el INE es, en vía de consecuencia, reclamarle que la implementación, pero no por los vicios que pudiera cometer, simplemente pues porque es una consecuencia de la reforma. Por tanto, los jueces federales están en posibilidad de suspender el proceso electoral porque pues deriva de la sustancia que es la reforma en materia de poder judicial. Por eso sí lo pueden hacer. Ahora, no es cierto que el INE esté indefenso, o sea, que no pueda cuestionar esa decisión. Para la suspensión provisional tiene el recurso de queja, el cual, por cierto, es muy celérico, en 48 horas se resuelve. Y para las suspensiones definitivas tiene el recurso de revisión. O sea, tiene que litigar ahora sí que en sede constitucional, no así en la jurisdicción especializada electoral. Lo que está tratando de hacer el INE es, digamos, no integrarse a la litis ante los jueces, sino irse al tribunal electoral buscando que dicha sala superior anule o declare que no son válidas las suspensiones de los jueces, lo cual no es jurídicamente correcto porque el propio sistema de recursos de la ley de amparo pues disponen cómo se debe actuar cuando uno está disconforme con una situación de este tipo. Por tanto, consideramos que el juicio electoral que está promoviendo el Instituto Nacional no es el idóneo para impugnarle suspensiones. Y eso fue lo que hicimos mediante el apersonamiento, que nos reviste el carácter de terceros interesados en la jurisdicción especializada electoral. Hicimos valer, pues, que no se está impugnando la actuación del INE por vicios propios, sino nada más como consecuencia de la reforma. La idea que es, o la suspensión, ¿qué finalidad tiene? Pues es esperar que se resuelva el fondo, como lo dijiste al principio, que en todo caso la Corte diga si es constitucional o inconstitucional la reforma, y entonces pues ya se podrá avanzar o se va a anular la reforma y ahí quedamos. La suspensión tiene la finalidad de conservar la materia del asunto. Un ejemplo nada más para explicarme, es un ejemplo hipotético, pues es alguien que lo condenan a que lo fusilen. ¿Cuál sería la sustancia en el amparo? La orden de fusilamiento. Eso es lo que se va a estudiar, si es constitucional o no. Y la suspensión únicamente va a ser para el efecto de que no lo fusilen, porque si lo fusilan, pues se pierde la materia del asunto, aunque se estudie esa orden de fusilamiento y se considere que es inconstitucional, pues ya no vamos a poderle regresar la vida a esa persona que fue fusilada. Lo mismo aquí. ¿Qué es lo que se va a estudiar en el fondo del amparo? La reforma en materia judicial. ¿Qué se pide para preservar precisamente la materia del asunto? Pues que el INE, el Senado, las legislaturas y la Cámara de Diputados no implementen, así como el Consejo de la Judicatura, la reforma, porque una vez implementada, inclusive, pues ya pensando en caminare, se eligen a los jueces y magistrados y ministros, toman protesta y después, si se declarara inconstitucional la reforma, va a ser difícil el quitar a los que ya tomaron esta protesta y regresar a aquellos que ganaron el amparo y pues entraríamos en una crisis todavía mayor a la que estamos viviendo hoy día. Entonces, en síntesis, el INE le quiere dar la vuelta a las suspensiones que han ordenado los jueces y se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sabedor de que en realidad hay una situación irregular en el tribunal, porque no están los magistrados completos, ¿no? No están completos. Y Sí, bueno, no están completos, pero aunque lo estuvieran, no es, como le diré, no es su competencia decidir si una suspensión en amparo está bien o mal otorgada. Eh, digamos, no es el problema de la integración de la sala superior, sino que más bien, pues, no es la vía por la cual el INE debió transitar para inconformarse de la suspensión, sino que debió hacerlo ante los jueces que concedieron las medidas cautelares.
Por lo tanto, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se deberían apegar a lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma. No hay de otra. Sí, porque esa es la jurisdicción natural. El, el, el Tribunal Electoral sí pudiera intervenir, pero ya por violaciones o irregularidades del proceso de elección, porque es materia electoral. Pero lo que precisamente estamos buscando es que no continúe ese proceso electoral porque su génesis, o sea, lo que le da vida, es contrario a la Constitución. Y en esa medida, por lo menos ahorita, como lo precisas, pues el Tribunal Electoral debe esperar a ver qué resuelve de fondo la Corte y con base en eso, pues ya, ahora sí que pudiera ser, porque al final del día no, ninguno tiene la verdad absoluta, bueno, pues puede ser que se ampare, entonces se deja sin efecto la reforma y como quien dice, pues siguen los jueces en sus cargos y todo. Puede ser que analice la constitucionalidad de la reforma y considere que no viola la Constitución y niegue el amparo. Entonces ahí sí, ya con toda seguridad, porque sabemos que es constitucional, pues pueden continuar con el proceso electoral y la implementación. O también inclusive puede sobreseerse en el juicio porque se considere que no procede el amparo, que es algo, es un tema que está en la mesa, y entonces, cuando decida en definitiva la Corte, bueno, si fuera el caso, entonces pues podrían seguir el proceso para la elección de los jueces, magistrados y ministros. ¿Correcto? Pues aquí queda la explicación del jurista, del doctor Raúl Andrade Osorio, a quien le agradecemos que le permita a Periodismo Sin Compromisos darle seguimiento al tema. Raúl, gracias. No, estoy a tus órdenes y las veces que requieras información, con todo gusto. Igualmente, este canal está abierto y podemos decir que es tu canal, Raúl. Ah, muchísimas gracias. Un abrazo. Ha sido el doctor Raúl Andrade Osorio. Muchísimas gracias también a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.